La mansión Thornfield resplandecía bajo el sol tenue de aquella tarde de primavera en Sussex. Los jardines, adornados con las primeras flores de la temporada, ofrecían un contraste perfecto con el cielo parcialmente nublado de Inglaterra. Dentro de la majestuosa residencia, Lady Constance Greycroft contemplaba su reflejo en el espejo, arreglando un mechón rebelde de su cabello dorado mientras sonreía con malicia. «Es perfecto», murmuró para sí misma, mientras sus doncellas terminaban de ajustar su vestido de seda color esmeralda. «El duque de Westmoreland quedará impresionado, y pronto todos en Londres hablarán de nuestro compromiso». A varios pasillos de distancia, en una habitación modesta comparada con la opulencia del resto de la mansión, Philippa Greycroft se encontraba sumergida en la lectura de una novela. A diferencia de su hermana menor Constance, Philippa nunca había destacado en los círculos sociales de la aristocracia inglesa. Su belleza, aunque innegable, era de una naturaleza más sutil y delicada. Cabello castaño con reflejos cobrizos que caía en suaves ondas sobre sus hombros, ojos grandes color avellana que reflejaban una inteligencia poco común y una complexión esbelta, pero no tan a la moda como la de su hermana. «Señorita Philippa, su madre solicita su presencia en el salón azul», anunció una criada tras golpear suavemente la puerta. Philippa cerró su libro con un suspiro, colocó un marcador entre las páginas y se levantó con elegancia natural. A sus 22 años, era considerada casi una solterona por la sociedad. No había tenido pretendientes serios, en parte por su carácter reservado y en parte porque la familia había concentrado todos sus esfuerzos en presentar a Constance, de 19 años, como la joya de la familia Greycroft. Al entrar al Salón Azul, Philippa encontró a su madre, Lady Victoria, y a Constance conversando animadamente. «Ah, Philippa, por fin llegas», dijo Lady Victoria, examinándola con ojo crítico. «Debemos hablar sobre la visita del duque de Westmoreland mañana». «¿El duque vendrá a Thornfield?», preguntó Philippa, genuinamente sorprendida. Augustus Greymont, el joven duque de Westmoreland, era uno de los solteros más codiciados de Inglaterra. Tras heredar el título hace apenas 2 años, se había convertido en el centro de atención de todas las madres con hijas casaderas. «Así es», respondió Lady Victoria con una sonrisa calculadora. «Y Constance ha tenido una idea brillante para asegurar que se fije en ella durante la velada». Constance se acercó a su hermana con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «El duque me ha estado cortejando en Londres, pero aún no se ha declarado», explicó Constance. «Necesitamos darle un pequeño empujón para que finalmente se decida». Philippa observó a su hermana y madre con cautela, reconociendo la expresión que ambas compartían cuando tramaban algo. «¿Y en qué puedo ayudar yo?», preguntó, aunque ya presentía que la respuesta no le agradaría. Lady Victoria se acomodó en su asiento, alisando las arrugas inexistentes de su vestido. «Hemos decidido que tú serás quien reciba al duque cuando llegue mañana». «¿Yo?». Philippa no pudo ocultar su asombro. «Pero siempre es Constance quien...». «Exactamente», interrumpió Constance con una risita. «El duque espera encontrarse conmigo, la belleza de la familia, pero en su lugar te encontrará a ti». «No entiendo», murmuró Philippa, aunque comenzaba a comprender el cruel plan. Lady Victoria explicó con voz fría. «Cuando el duque te vea a ti, la hermana sencilla y sin gracia, quedará tan decepcionado que cuando finalmente aparezca Constance, el contraste será tan impactante que no podrá resistirse a ella. Es una estrategia perfecta». Las palabras golpearon a Philippa como una bofetada. Aunque estaba acostumbrada a vivir a la sombra de su hermana, nunca esperó ser utilizada de forma tan deliberada para realzar los atributos de Constance. «Es una burla cruel», respondió Philippa con voz queda. «No participaré en esto». «Oh, lo harás», sentenció Lady Victoria. «Es tu deber como miembro de esta familia. Constance tiene la oportunidad de convertirse en duquesa. ¿Acaso quieres arruinar el futuro de tu hermana por un capricho?» Philippa miró a su madre y luego a Constance, buscando en vano algún signo de remordimiento o compasión. No encontró ninguno. «Tu papel es simple», continuó Lady Victoria. «Recibirás al duque en el vestíbulo, lo conducirás al jardín para un breve paseo y conversarás con él durante 15 minutos, no más. Luego, con alguna excusa, lo dejarás solo y Constance aparecerá como por casualidad. Es todo lo que debes hacer». Aquella noche, Philippa apenas pudo dormir. La idea de ser utilizada como contraste para resaltar la belleza de su hermana la atormentaba. Sin embargo,
conocía bien a su madre. Negarse significaría enfrentar consecuencias severas, posiblemente incluso ser enviada a vivir con su tía solterona en York, alejada de su amada biblioteca y los pocos placeres que encontraba en Thornfield. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para la llegada del duque, Philippa decidió que soportaría la humillación con toda la dignidad posible. Su doncella la ayudó a vestirse con uno de sus vestidos más simples, siguiendo las instrucciones de Lady Victoria para no opacar a Constance. «No es necesario tanto esfuerzo, Marta», dijo Philippa a su doncella cuando ésta intentaba arreglar su cabello. «Solo debo lucir ordinaria». «Si me permite decirlo, señorita», respondió Marta con sinceridad, «no creo que sea posible que usted luzca ordinaria». Philippa sonrió con tristeza ante el cumplido, pero sabía que para los estándares de la alta sociedad, especialmente comparada con su deslumbrante hermana, ella era considerada poco más que pasable. El sonido de cascos anunció la llegada del carruaje del duque. Philippa respiró hondo, preparándose para el papel que debía interpretar. Bajó las escaleras lentamente, consciente de cada paso. El mayordomo abrió las grandes puertas de roble, y el duque de Westmoreland entró a Thornfield. Augustus Greymont no era como Philippa lo había imaginado. A sus 30 años era alto y de complexión atlética, con el porte elegante propio de su posición. Su cabello negro contrastaba con unos ojos grises penetrantes que parecían observarlo todo con intensidad. Vestía con elegancia sobria, sin los adornos excesivos que muchos nobles preferían. «Bienvenido a Thornfield, Su Excelencia», saludó Philippa con una reverencia perfecta. «Es un honor recibirlo en nuestra casa». El duque la observó con evidente sorpresa, y Philippa supuso que estaba decepcionado al no encontrar a Constance. Sin embargo, para su asombro, la expresión de Augustus se transformó en algo que no supo interpretar. Era conmoción. «El honor es mío, señorita», respondió él, esperando que ella completara la presentación. «Philippa Greycroft, Su Excelencia, la hija mayor de Lord y Lady Greycroft». «Señorita Philippa», dijo el duque tomando su mano enguantada y besándola con cortesía. No sabía que Lady Victoria tenía 2 hijas. La frase confirmó las sospechas de Philippa. Constance había sido el centro de atención en Londres, mientras que ella, relegada a Sussex, ni siquiera había sido mencionada. «Mi madre me ha pedido que lo acompañe a un breve paseo por los jardines antes del té», explicó Philippa, siguiendo el guión preparado. «Si le parece bien». «Será un placer», respondió Augustus ofreciéndole su brazo. Mientras caminaban hacia los jardines, Philippa esperaba que el duque mostrara indiferencia o aburrimiento, pero para su sorpresa, Augustus parecía genuinamente interesado en su conversación. «He oído que los jardines de Thornfield son excepcionales», comentó el duque. «¿Tiene usted algún rincón favorito?» «El jardín de rosas», respondió Philippa sin pensar. «Especialmente al atardecer, cuando la luz dora los pétalos y crea sombras entre los senderos. Es como si cada flor contara una historia diferente». Augustus la miró con intensidad, como si sus palabras hubieran despertado algo en él. «Tiene usted el alma de una poeta, señorita Philippa». «Oh, no», respondió ella con una leve sonrisa. «Solo el alma de una lectora voraz. Las palabras de otros se quedan conmigo, supongo». «¿Y qué lee usted?», preguntó él, guiándola por un sendero bordeado de setos perfectamente recortados. «De todo. Historia, filosofía, novelas». Philippa se detuvo, consciente de que su entusiasmo por la lectura no era considerado un atributo deseable en una dama. «Aunque mi madre considera que debería dedicar más tiempo a actividades más apropiadas para una señorita». Para su sorpresa, Augustus sonrió con genuina aprobación. «Mi difunta madre también era una lectora apasionada. Solía decir que un libro es una ventana a 1000 vidas que jamás podríamos vivir por nosotros mismos». «Es una hermosa forma de verlo», respondió Philippa, sintiendo una conexión inesperada con este hombre que debería estar interesado en su hermana, no en ella. Mientras continuaban su paseo, Philippa fue dolorosamente consciente de que cada minuto que pasaba la acercaba al momento en que debería dejarlo solo para que Constance hiciera su entrada triunfal. Por primera vez en su vida, deseó poder ignorar las órdenes de su madre. La conversación con Philippa había tomado un giro inesperado para el duque. Lo que debía ser un simple intercambio de cortesías se había convertido en una charla genuinamente agradable. Augustus encontraba refrescante la sinceridad de Philippa,
tan distinta de las jóvenes que había conocido en Londres. Tengo entendido que conoció a mi hermana Constance durante la temporada, mencionó Philippa, cumpliendo a regañadientes con el plan de su madre. Un velo pareció caer sobre el rostro del duque. Sí, tuve ese placer, respondió con cortesía, aunque su tono había cambiado sutilmente. Lady Constance fue muy admirada en los salones de baile. Philippa asintió, sintiendo una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Si me disculpa, Su Excelencia, debo verificar que todo esté listo para el té. Por favor, siéntase libre de continuar disfrutando del jardín. Las rosas están particularmente hermosas cerca del estanque. Con una reverencia, Philippa se alejó sabiendo que Constance estaría esperando para hacer su entrada calculada. Mientras caminaba de regreso a la casa, no pudo evitar sentir que había traicionado algo precioso, aunque fugaz. Augustus la observó marcharse, una extraña sensación de pérdida apoderándose de él. Había algo en Philippa Greycroft, algo que no podía definir con precisión, pero que resonaba profundamente en su interior. Sus ojos avellana le resultaban extrañamente familiares, como un eco de un recuerdo distante que no lograba capturar por completo. Siguió caminando hacia el estanque, sumido en sus pensamientos, cuando un movimiento entre los rosales captó su atención. Como estaba previsto, Constance apareció en un claro del jardín, vestida con un espectacular vestido celeste que resaltaba su figura y combinaba perfectamente con sus ojos azules. Su cabello dorado brillaba bajo el sol, creando un halo de luz a su alrededor. «¡Oh!», exclamó ella con fingida sorpresa. «Su Excelencia. No esperaba encontrarlo aquí». Augustus hizo una reverencia, consciente del evidente contraste entre las hermanas. Donde Philippa era suave, Constance era deslumbrante. Donde Philippa parecía genuina, Constance era una obra de arte cuidadosamente compuesta. «Lady Constance», saludó. «Su jardín es tan encantador como me habían asegurado». «Es usted muy amable», respondió ella, acercándose con pasos gráciles y estudiados. «Espero que mi hermana haya sido una compañía adecuada mientras me esperaba». La forma en que pronunció aquellas palabras reveló a Augustus el engaño. No había sido casualidad que Philippa lo recibiera. Todo había sido orquestado cuidadosamente. «Su hermana ha sido una anfitriona encantadora», respondió con frialdad apenas perceptible. De hecho, no sabía que Lady Victoria tenía 2 hijas. Constance agitó su mano con desdén. «Oh, Philippa rara vez participa en los eventos sociales. Prefiere sus libros y su soledad. Es tan peculiar». Algo en la forma despectiva en que Constance hablaba de su hermana molestó profundamente a Augustus. Recordó la mirada dolida en los ojos de Philippa cuando se despidió, y comprendió que la habían utilizado como un contraste, un telón de fondo para resaltar el brillo de su hermana menor. «Encuentro que la peculiaridad puede ser una cualidad refrescante», respondió manteniendo su compostura aristocrática. «La autenticidad es rara en nuestros círculos, ¿no le parece?». Constance pareció momentáneamente desconcertada, pero recuperó rápidamente su sonrisa practicada. «Por supuesto, Su Excelencia. Ahora, ¿le gustaría continuar nuestro paseo? Hay una vista maravillosa desde la colina». Mientras tanto, Philippa se había retirado a la biblioteca de la mansión, su refugio cuando el peso de las expectativas familiares se volvía insoportable. Tomó un volumen de poesía y trató de sumergirse en los versos, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. La conversación con el duque la había afectado más de lo que deseaba admitir. «Parece que has causado una impresión», dijo una voz desde la puerta. Era su padre, Lord Edward Greycroft, un hombre de expresión amable y ojos cansados. Philippa cerró el libro y lo miró con sorpresa. Su padre rara vez interfería en los planes de su madre. «¿A qué te refieres?» «Vi tu conversación con el duque desde la ventana de mi estudio», explicó, acercándose para sentarse junto a ella. «No parecía en absoluto decepcionado por tu compañía como tu madre esperaba». «Fue solo cortesía», respondió Philippa con tristeza. «Ahora mismo debe estar cautivado por la belleza de Constance, como todos los demás». Lord Edward tomó la mano de su hija con ternura. «No todos buscan lo mismo en una compañera, Philippa. Tu madre nunca ha entendido eso». Antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió nuevamente. Para asombro de Philippa, era el duque de Westmoreland quien entraba, seguido por un sirviente nervioso. «Su Excelencia insistió en saber dónde podría encontrarla, señorita», explicó el criado. «Está bien, puedes retirarte»,
indicó Lord Edward, levantándose para saludar al duque. Su excelencia no esperaba verlo aquí. Augustus hizo una reverencia. Lord Greycroft, espero no interrumpir. Estaba conversando con su hija menor cuando recordé una obra literaria que mencionamos brevemente. Pensé que quizás la señorita Philippa podría conocerla. Era una excusa transparente, pero Lord Edward asintió con una leve sonrisa. Los dejaré entonces. Philippa, recuerda que el té se servirá en media hora. Una vez solos, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Philippa no entendía por qué el duque había buscado su compañía cuando debería estar con Constance. ¿En qué puedo ayudarlo, su excelencia?, preguntó finalmente. Augustus observó los estantes repletos de libros, evitando momentáneamente su mirada. ¿Conoce usted la obra de la poeta Elizabeth Barrett? Por supuesto, respondió Philippa, sorprendida por la pregunta. Sus sonetos son extraordinarios. Hay uno en particular, comenzó él, y luego recitó suavemente. «Cómo te amo, déjame contar las formas. Te amo hasta la profundidad, la amplitud y la altura que mi alma puede alcanzar». Continuó ella automáticamente, para luego sonrojarse al darse cuenta de lo inapropiado de recitar versos de amor al duque. Augustus la miró con intensidad. «Disculpe mi atrevimiento, señorita Philippa, pero debo preguntar, ¿nos hemos conocido antes?». La pregunta la desconcertó. «No lo creo, su excelencia. Nunca he estado en Londres durante la temporada social». «Hay algo en usted», murmuró él estudiándola con una expresión que Philippa no supo descifrar. «Sus ojos me resultan extrañamente familiares». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Lady Victoria entró con expresión tensa, seguida por una Constance visiblemente molesta. «Aquí está, su excelencia», exclamó Lady Victoria con falsa alegría. «Nos preguntábamos dónde se había metido. El té está servido en el jardín de invierno». «Gracias, Lady Victoria», respondió Augustus con formalidad. «La señorita Philippa estaba ayudándome a identificar una referencia literaria». «Oh, Philippa y sus libros», comentó Lady Victoria, con una risa que no ocultaba su irritación. «Espero que no lo haya aburrido con sus conocimientos obscuros». Philippa sintió que se encogía bajo la crítica apenas velada de su madre, pero para su sorpresa, el duque respondió con firmeza. «Al contrario, encuentro que el conocimiento de la señorita Philippa es tan impresionante como refrescante. Es poco común encontrar una mente tan cultivada». El cumplido, pronunciado con sinceridad evidente, dejó momentáneamente sin palabras a Lady Victoria. Constance, por su parte, lanzó una mirada furiosa a su hermana. «¡Qué encantador!», logró decir finalmente Lady Victoria. «Ahora, si nos acompaña al té, Constance tiene una interpretación musical preparada especialmente para usted». Mientras seguían a Lady Victoria fuera de la biblioteca, Augustus se acercó disimuladamente a Philippa. «Espero que pueda acompañarnos durante el té, señorita Philippa», dijo en voz baja. «Nuestra conversación quedó inconclusa». Philippa asintió, confundida y cautivada a partes iguales. ¿Qué había visto el duque en ella que la hacía tan familiar a sus ojos? Y más importante aún, ¿cómo podría sobrevivir a la furia de su madre cuando descubriera que su plan había salido terriblemente mal? La tarde avanzaba mientras las nubes se espesaban sobre Thornfield, prometiendo una de esas lluvias típicas de Sussex que transformaban el paisaje en una acuarela de tonos grises y verdes. En el jardín de invierno, la tensión era tan densa como el aire húmedo que precedía a la tormenta. Constance interpretaba al piano una pieza de Chopin, sus dedos moviéndose con gracia estudiada sobre las teclas mientras lanzaba miradas calculadas al duque. Augustus Greymont la observaba con cortesía, pero su atención parecía desviarse constantemente hacia Philippa, quien permanecía sentada en un rincón apartado, intentando pasar inadvertida. «Maravilloso, absolutamente exquisito», exclamó Lady Victoria cuando su hija menor concluyó la interpretación. «¿No le parece, su excelencia?» «Muy logrado, sin duda», respondió el duque con educación. «Lady Constance tiene un talento notable». Constance se levantó del piano y realizó una elegante reverencia. «Es usted muy amable. He practicado esta pieza especialmente para esta ocasión». «Un esfuerzo que merece reconocimiento», respondió Augustus. «Señorita Philippa, ¿también toca usted algún instrumento?». La pregunta directa sorprendió a todos los presentes. Lady Victoria dejó caer su taza con un tintineo, y Lord Greycroft ocultó una sonrisa tras su servilleta. «Oh, Philippa intentó aprender piano durante años», intervino Lady Victoria antes de que su hija pudiera responder.
pero me temo que carece del talento natural de Constance. Sus manos son demasiado... Disfruto más de la música como oyente que como intérprete, interrumpió Filipa con suavidad, evitando la humillación que su madre estaba a punto de infligirle. Aunque toco un poco el arpa, sin pretensiones de virtuosismo. El arpa, repitió Augustus, y una sombra cruzó por su rostro. Mi madre tocaba el arpa. Algo en su tono hizo que todos guardaran silencio. El duque parecía haberse transportado momentáneamente a otro lugar, otro tiempo. ¿Se encuentra bien, su excelencia?, preguntó Lord Greycroft con genuina preocupación. Augustus pareció regresar de sus pensamientos y sonrió levemente. Perfectamente, gracias. Solo recordaba algo. ¿Sería posible escuchar a la señorita Filipa tocar alguna vez? Oh, no creo que... comenzó Lady Victoria. Me encantaría, intervino Lord Greycroft. Filipa rara vez toca para invitados, pero su interpretación de las baladas tradicionales es bastante conmovedora. Una mirada helada de Lady Victoria atravesó a su esposo, pero éste la ignoró placenteramente. Quizás en otra ocasión, sugirió Filipa, consciente del creciente enfado de su madre. El clima parece estar empeorando, y seguramente su excelencia deseará regresar a Westmoreland Hall antes del anochecer. Como si la naturaleza quisiera confirmar sus palabras, un relámpago iluminó las vidrieras del jardín de invierno, seguido por el retumbar del trueno. Me temo que la tormenta ha llegado, observó Lord Greycroft. Su excelencia, sería un honor si considerara hospedarse en Thornfield esta noche. Los caminos se vuelven traicioneros con la lluvia. Lady Victoria se iluminó ante la perspectiva de tener al duque bajo su techo por más tiempo. Por supuesto, insistimos en que se quede. No podríamos perdonarnos si sufriera algún percance en el camino de regreso. Augustus evaluó la situación. La invitación era claramente parte de la estrategia de Lady Victoria para forzar un acercamiento con Constance, pero también le brindaba la oportunidad de desentrañar el misterio que representaba Philippa Greycroft. Son muy amables. Si no es una molestia, aceptaré su hospitalidad. La cena transcurrió con la pompa que Lady Victoria consideraba apropiada para un duque. La mejor vajilla, la plata más reluciente y los candelabros más ornamentados adornaban la mesa. Constance, sentada estratégicamente junto a Augustus, desplegaba todo su encanto relatando anécdotas de Londres y riendo melodiosamente ante los comentarios del duque. Philippa, relegada al extremo opuesto de la mesa, observaba la escena con una mezcla de resignación y curiosidad. En varias ocasiones captó la mirada de Augustus posada sobre ella, como si intentara resolver un acertijo. Tras la cena, se retiraron al salón principal para el brandy y la conversación. La lluvia azotaba las ventanas con furia, creando un telón de fondo perfecto para las historias que Lord Greycroft comenzó a contar sobre las leyendas locales de Sussex. Dicen que la antigua iglesia de St. Catherine guarda secretos que se remontan a la época de los Tudor, explicó con entusiasmo. Hay quienes aseguran haber visto luces misteriosas entre las ruinas en noches como esta. Fascinante, respondió Augustus. Siempre me han interesado las historias que entrelazan la historia y el misterio. ¿Usted conoce bien esas ruinas, señorita Philippa? Antes de que pudiera responder, Constance intervino con una risa cantarina. Philippa conoce cada rincón de esas viejas piedras. Pasa tanto tiempo allí que los aldeanos bromean diciendo que es el fantasma de la iglesia. Es un lugar tranquilo para leer, explicó Philippa con sencillez. Las ruinas tienen una acústica peculiar. Si uno se sienta en cierto punto, puede escuchar el murmullo del río a casi 1 kilómetro de distancia. Suena como un lugar que me gustaría visitar, comentó Augustus. Quizás mañana, si el clima mejora, sería un placer mostrarle los alrededores, se apresuró a ofrecer Constance. Pensaba que la señorita Philippa podría ser mi guía, dado su conocimiento del lugar, respondió el duque provocando un silencio incómodo. Lady Victoria tosió ligeramente. Constance conoce paseos mucho más agradables, su excelencia. Las ruinas son, bueno, ruinas, apenas apropiadas para un caballero de su posición. Al contrario, respondió Augustus con firmeza, encuentro que la historia tiene un valor incalculable. Los vestigios del pasado nos recuerdan de dónde venimos. La velada continuó con una tensión apenas disimulada. Cuando finalmente llegó el momento de retirarse, Lady Victoria anunció: «Constance, querida, ¿por qué no interpretas una última pieza para su excelencia? Algo suave para concluir la noche». Constance se dirigió obedientemente al piano.
Pero antes de que pudiera comenzar, Augustus se excusó. «Les ruego me disculpen, pero el viaje ha sido largo. Si no les importa, me retiraré a descansar». «Por supuesto», respondió Lady Victoria, ocultando su decepción. «Marta lo conducirá a su habitación». Mientras el duque se retiraba, Filipa notó que llevaba un libro en la mano. Reconoció la encuadernación. Era un volumen de poesía de la biblioteca. Su corazón dio un vuelco inexplicable. Más tarde esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Filipa descendió sigilosamente a la biblioteca. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un silencio húmedo que envolvía la mansión. La luz de su vela proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, mientras se dirigía hacia su refugio. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. Augustus Greymont estaba sentado en uno de los sillones junto a la chimenea casi extinta, hojeando un antiguo álbum que Filipa reconoció con alarma. «Su Excelencia», murmuró considerando la posibilidad de retirarse discretamente. Augustus levantó la vista, sorprendido pero no disgustado por la interrupción. «Señorita Filipa, parece que ambos sufrimos de insomnio esta noche». «No debería estar aquí», dijo ella entrando y cerrando la puerta tras de sí. «Si mi madre descubriera...» «Busco respuestas», la interrumpió él, mostrándole el álbum abierto en una página específica. «Y creo que usted puede proporcionarlas». Filipa se acercó con cautela y miró la imagen que el duque señalaba. Era un retrato en miniatura de una joven de unos 16 años, con cabello castaño rojizo y ojos color avellana sorprendentemente similares a los suyos. «¿Quién es?», preguntó, genuinamente confundida. «Esperaba que usted me lo dijera», respondió Augustus. «El parecido es extraordinario». Filipa examinó la miniatura más de cerca. Efectivamente, la joven del retrato podría haber sido ella misma unos años atrás, aunque la vestimenta era claramente de otra época, quizás de principios de siglo. «No la reconozco», admitió intrigada. «Este es el álbum familiar de los Greycroft, pero no recuerdo haber visto esta miniatura antes». Augustus cerró el álbum con cuidado y se levantó, acercándose tanto a Filipa que ésta pudo percibir el aroma a sándalo de su colonia. «Señorita Filipa, debo ser franco con usted. Desde el momento en que la vi, sentí una conexión inexplicable. Sus ojos, su voz, me recuerdan a alguien que conocí hace mucho tiempo». El corazón de Filipa latía con fuerza. La intensidad en la mirada del duque era abrumadora. «No comprendo», logró decir. «Cuando tenía 15 años», comenzó Augustus, «mi familia pasó un verano en Bath. Allí conocí a una joven llamada Helena Blackwood. Era la hija de un comerciante. No pertenecía a la aristocracia, pero era la persona más brillante y genuina que había conocido». Filipa escuchaba, fascinada por la emoción contenida en la voz del duque. «Nos hicimos inseparables durante aquel verano», continuó él. «Helena amaba la poesía, especialmente a Elizabeth Barrett. Tocaba el arpa como si hubiera nacido para ello, y sus ojos eran exactamente como los suyos, señorita Filipa». «¿Qué ocurrió con ella?», preguntó Filipa en un susurro. Augustus desvió la mirada hacia la ventana, donde la luna comenzaba a asomarse entre las nubes. «Mi padre descubrió nuestra amistad y la consideró inapropiada. Me enviaron de regreso a Londres inmediatamente. Traté de escribirle, pero mis cartas fueron interceptadas. Cuando finalmente logré regresar a Bath, 2 años después, la familia Blackwood se había mudado. Nadie sabía o quería decirme a dónde». «Lo lamento», murmuró Filipa. «Durante años intenté encontrarla», continuó Augustus. «Incluso después de heredar el título seguí buscando. Pero era como si Helena Blackwood hubiera desaparecido de la faz de la tierra». «Y cree que yo...», comenzó Filipa, pero no pudo terminar la frase, demasiado absurda para pronunciarla. No creo que usted sea Helena», aclaró el duque con una sonrisa triste. «El tiempo no perdona de esa manera. Pero el parecido es tan sorprendente que no puedo evitar preguntarme si existe alguna conexión». Un ruido en el pasillo los alertó. Alguien se acercaba a la biblioteca. «Debe irse», susurró Filipa urgentemente. «Si nos encuentran aquí...». Augustus asintió, comprendiendo las implicaciones. Con un movimiento rápido, tomó la mano de Filipa y depositó en ella un pequeño objeto. «Esto pertenecía a Helena», dijo apresuradamente. «Lo he llevado conmigo todos estos años. Quizás le ayude a comprender por qué su rostro me resultó tan familiar». Sin otra palabra, el duque se dirigió hacia una puerta lateral que comunicaba con el pasillo de servicio. Segundos después de que desapareciera, la puerta principal se abrió, revelando a Lady Victoria
en bata de noche. «Filipa, ¿qué haces aquí a estas horas?» «No podía dormir», respondió ella, escondiendo el objeto en los pliegues de su bata. «Vine a buscar algo para leer». Lady Victoria la miró con sospecha. «Regresa a tu habitación inmediatamente. Mañana será un día importante. Si el duque decide prolongar su estancia, debemos asegurarnos de que Constance tenga todas las oportunidades posibles de impresionarlo». «Sí, madre», respondió Filipa obedientemente, pasando junto a Lady Victoria con la cabeza baja. Una vez en la seguridad de su habitación, Filipa encendió una vela y examinó el objeto que Augustus le había entregado. Era un pequeño guardapelo de oro. Con dedos temblorosos, lo abrió para encontrar un mechón de cabello castaño rojizo atado con una cinta azul descolorida. Junto al mechón, un trozo de papel cuidadosamente doblado. Al abrirlo, reconoció las líneas. «Como te amo, déjame contar las formas», escritas con una elegante caligrafía femenina. Al darle vuelta al papel, Filipa contuvo una exclamación. Allí, en la misma letra, había una firma y una fecha. Helena Blackwood, verano de 1810, y debajo, añadido posteriormente con otra tinta, «Mi corazón perdido para siempre». La mañana llegó a Thornfield con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado el mundo para un nuevo comienzo. Filipa no había dormido. Pasó la noche examinando el guardapelo y reflexionando sobre la historia de Augustus. Había algo inquietante en todo aquello, una conexión que no lograba comprender del todo. Se vistió con esmero, eligiendo un vestido azul pálido que, aunque sencillo, le sentaba mejor que sus habituales atuendos apagados. Mientras su doncella arreglaba su cabello, Filipa tomó una decisión. Visitaría a su padre en su estudio antes del desayuno. Lord Edward Greycroft estaba, como siempre, rodeado de papeles y libros de contabilidad. Levantó la vista con sorpresa cuando su hija mayor entró sin anunciarse. «Filipa, querida, qué agradable sorpresa tan temprano». «Padre, necesito preguntarte algo», dijo ella directamente, cerrando la puerta tras de sí. «¿Quién es Helena Blackwood?» La pluma que Lord Edward sostenía cayó sobre el papel, dejando una mancha de tinta. Su rostro, normalmente afable, palideció visiblemente. «¿Dónde has escuchado ese nombre?» Filipa se acercó y colocó el guardapelo sobre el escritorio. «El duque me dio esto anoche. Dice que pertenecía a una joven llamada Helena Blackwood, a quien conoció hace 15 años en Bath». Lord Edward tomó el guardapelo con manos temblorosas. Lo abrió y contempló su contenido en silencio durante varios minutos. «Siéntate, Filipa», dijo finalmente. «Es hora de que conozcas una historia que debí contarte hace mucho tiempo». Se levantó pesadamente y fue hasta una pequeña caja fuerte oculta detrás de un cuadro. De ella extrajo un sobre amarillento que entregó a su hija. «Helena Blackwood», comenzó mientras Filipa abría el sobre. «Era tu abuela materna». «¿Mi abuela?», exclamó Filipa mirando los documentos que contenía el sobre. Un certificado de matrimonio y una carta. Pero el apellido de la abuela era Harrington. Al menos, eso es lo que siempre nos has dicho. Harrington era el apellido de su segundo esposo, con quien se casó después de enviudar, explicó Lord Edward. Su primer marido, tu verdadero abuelo, fue Richard Thornton, un capitán de la Marina Mercante. Filipa leyó el certificado de matrimonio que confirmaba la unión entre Helena Blackwood y Richard Thornton en 1811. «Pero eso significa que», comenzó, haciendo cálculos mentales, «que tu abuela se casó apenas un año después de conocer al joven Augustus Greymont, entonces heredero del ducado de Westmoreland», completó su padre. Helena nunca olvidó aquel verano en Bath, aunque siguió adelante con su vida. ¿Por qué nunca lo mencionó? «Conocí a la abuela cuando era niña antes de que falleciera». Lord Edward suspiró profundamente. «El mundo de la aristocracia es implacable con sus reglas, Filipa. Helena procedía de una familia de comerciantes respetables pero sin título. Su amistad con el hijo de un duque causó un escándalo considerable en Bath. La familia Greymont tenía planes muy diferentes para su heredero». «Entonces es cierto», murmuró Filipa. «El duque y mi abuela se conocieron». «Más que conocerse», respondió Lord Edward con suavidad. «Se enamoraron profundamente, con la intensidad que solo la juventud permite. Pero el viejo duque intervino. Los Blackwood recibieron amenazas veladas sobre sus negocios. Helena fue enviada a Portsmouth, donde conoció a tu abuelo poco después». «¿Y madre? ¿Sabe todo esto?».
Victoria siempre ha estado obsesionada con la posición social, explicó Lord Edward con tristeza. Cuando descubrió la historia, decidió borrarla por completo. Para ella, descender de comerciantes era una mancha en el linaje que deseaba construir para sus hijas. Por eso siempre ha favorecido a Constance, porque se parece más a la familia Harrington, mientras que tú, yo me parezco a Helena, completó Philippa, comprendiendo finalmente el rechazo constante de su madre. Eres su viva imagen, confirmó Lord Edward. No solo físicamente, tienes su inteligencia, su pasión por la literatura, incluso su talento para el arpa. La primera vez que te vi tocar fue como ver a tu abuela revivida. Philippa desdobló la carta que acompañaba al certificado. Era una misiva de Helena a su hija, escrita poco antes de morir. Mi querida Victoria, cuando leas estas líneas yo ya no estaré. Hay verdades que deben ser conocidas aunque duelan. Antes de conocer a tu padre amé a otro hombre, un joven destinado a convertirse en duque. Nuestro amor fue imposible debido a las diferencias sociales que tanto temes. Pero fue real. Y a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si el mundo hubiera sido diferente. No te cuento esto para entristecerte, sino para que comprendas que el valor de una persona no reside en su título o posición. Espero que tus hijas crezcan sabiendo esto. Madre nunca nos mostró esta carta, dijo Philippa con voz quebrada. Victoria la guardó y selló esa parte de su historia, respondió Lord Edward. Pero el pasado tiene formas misteriosas de volver a nosotros, ¿no crees? En ese momento, comprendieron que el tiempo para las revelaciones había terminado. La campana anunciando el desayuno resonó por toda la mansión. Debemos bajar, dijo Lord Edward, guardando nuevamente el sobre en la caja fuerte. Y Philippa, ten cuidado. Tu madre hará todo lo posible por asegurar un compromiso entre Constance y el duque. ¿Incluso conociendo esta historia?, preguntó Philippa, incrédula. Especialmente conociéndola, respondió su padre con gravedad. El desayuno fue una ocasión tensa. Lady Victoria dirigía la conversación con mano firme, asegurándose de que Constance ocupara el centro de atención. Augustus respondía con cortesía, pero su mirada seguía buscando a Philippa, quien permanecía inusualmente silenciosa. Hemos planeado un paseo por los alrededores esta mañana, Su Excelencia, anunció Lady Victoria. Constance estará encantada de mostrarle los paisajes más pintorescos de la propiedad. Es muy amable, respondió Augustus, pero me temo que debo declinar. Anoche expresé mi interés en visitar las ruinas de St. Catherine y la señorita Philippa gentilmente accedió a ser mi guía. Un silencio helado cayó sobre la mesa. Constance palideció de rabia, mientras Lady Victoria apretaba su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Me temo que Philippa tiene obligaciones domésticas esta mañana, comenzó Lady Victoria. En realidad, querida, intervino Lord Edward con una sonrisa serena, le pedí a Philippa que mostrara las ruinas al duque. Hay una historia familiar relacionada con ese lugar que podría interesarle. La mirada que Lady Victoria lanzó a su esposo habría congelado el infierno, pero Lord Edward la sostuvo con una determinación inusual en él. En ese caso, dijo finalmente Lady Victoria, supongo que no hay inconveniente. Constance, quizás podrías acompañarlos. No será necesario, respondió Constance con frialdad. Prefiero practicar mi francés esta mañana. Una hora después, Philippa y Augustus caminaban entre los muros derruidos de la antigua iglesia de St. Catherine. El sol de la mañana iluminaba las piedras cubiertas de musgo, creando un espectáculo de luces y sombras entre los arcos medievales. Este lugar es exactamente como lo imaginé, comentó Augustus contemplando las ruinas con admiración. Sereno, pero lleno de historia. Philippa asintió reuniendo valor para lo que estaba a punto de hacer. Sacó el guardapelo de su bolsillo y se lo ofreció. Creo que esto le pertenece, Su Excelencia. Augustus negó con la cabeza. Se lo confié a usted por una razón, señorita Philippa. Quería que comprendiera por qué su rostro me resultó tan familiar desde el primer momento. Lo comprendo mejor de lo que cree, respondió ella, y le entregó una pequeña miniatura que había traído consigo. Esta es Helena Blackwood, a los 40 años. Mi abuela. El duque tomó la miniatura con manos temblorosas. La semejanza entre la mujer del retrato y Philippa era innegable, aunque el rostro en la pintura mostraba las marcas del tiempo y la experiencia. Su abuela, repitió en un susurro. Helena era su abuela. Mi padre me lo confirmó esta mañana, explicó Philippa. Helena Blackwood se casó con mi abuelo, el capitán Thornton, un año después de aquel verano en Bath. Augustus se sentó en una piedra caída, visiblemente conmovido.
Busqué a Elena durante años. Cuando finalmente tuve la libertad para hacerlo, tras la muerte de mi padre era demasiado tarde. Los Blackwood se habían mudado de Bath y nadie sabía su paradero, o nadie quería decírselo, sugirió Philippa con suavidad. Mi bisabuelo Blackwood temía a su familia, su excelencia. Las amenazas veladas sobre sus negocios lo llevaron a cambiar incluso su apellido por un tiempo. Dios mío, murmuró Augustus, mi padre tiene mucho que responder, incluso en su tumba. Se hizo un silencio entre ellos, lleno de revelaciones y emociones contenidas. Finalmente, Augustus se levantó y caminó hasta una de las ventanas en ruinas, desde donde se divisaba el valle. Es como si el destino hubiera tejido un círculo perfecto, señorita Philippa. 15 años después de perder a Elena, encuentro a su nieta que lleva su mismo espíritu y su mismo rostro. No soy ella, respondió Philippa con firmeza. Compartimos sangre y quizás algunas cualidades, pero soy una persona diferente. Augustus se volvió hacia ella con una sonrisa. Precisamente por esa claridad la admiro, señorita Philippa. No busco revivir un amor perdido a través de usted. Busco conocerla a usted, por quien es, no por quien me recuerda. Las palabras pronunciadas con sincera emoción tocaron algo profundo en Philippa. Por primera vez en su vida, alguien la veía verdaderamente, no como la sombra de su hermana, o como un medio para un fin. Mi madre espera que se comprometa con Constance, dijo ella sintiendo la necesidad de aclarar la situación. Todo esto ha sido orquestado con ese propósito. Lo sé, respondió él con una leve sonrisa, pero nunca tuve intención de cortejar a su hermana, señorita Philippa. Vine a Thornfield siguiendo rumores sobre una familia conectada a los Blackwood. No esperaba encontrar a una joven que me cautivara por derecho propio, independientemente de su linaje. La confesión flotó entre ellos como una promesa no pronunciada. Philippa sintió que el mundo se transformaba a su alrededor, como si las ruinas de St. Catherine fueran testigos de un nuevo comienzo construido sobre los cimientos del pasado. ¿Qué ocurrirá ahora?, preguntó finalmente. Augustus se acercó y con infinita delicadeza tomó sus manos entre las suyas. Eso depende de usted, Philippa. No puedo cambiar el pasado ni reparar los errores de nuestras familias, pero puedo ofrecerle un futuro si está dispuesta a construirlo conmigo, paso a paso, conociéndonos como deberíamos. Mi madre nunca lo aceptará, advirtió ella. Su padre parece tener una opinión diferente, respondió Augustus con una sonrisa. Y con el debido respeto, no estoy pidiendo permiso a Lady Victoria, sino a usted. Philippa contempló sus manos unidas, sintiendo una certeza que nunca antes había experimentado. No sería apropiado que aceptara una propuesta tan repentina, dijo con una sonrisa, pero quizás podríamos comenzar con cartas. Cartas reales esta vez, que nadie interceptará. Augustus rió, un sonido cálido que resonó entre las piedras antiguas. Cartas, visitas, conversaciones sobre poesía y música. Todo el cortejo que merece, señorita Philippa. Y quién sabe, quizás en un año. Un año suena razonable, concordó ella con una sonrisa radiante. Mientras regresaban a Thornfield, caminando lado a lado bajo el sol primaveral, Philippa pensó en su abuela Elena y en cómo las decisiones del pasado habían tejido el tapiz que ahora conformaba su vida. No era una historia de amor perdido y reencontrado, sino de dos historias diferentes, conectadas por hilos invisibles del destino. En la mansión les esperaban la furia de Lady Victoria y la satisfacción silenciosa de Lord Edward. Habría explicaciones, discusiones y, finalmente, resignación. Pero eso sería más tarde. Por ahora, caminaban juntos, construyendo el primer capítulo de su propia historia, sin fantasías ni artificios, sino con la promesa real de un amor fundamentado en el respeto mutuo y la admiración sincera. El círculo no se había cerrado. Se había transformado en una espiral que avanzaba hacia el futuro, honrando el pasado sin estar atado a él. Y para Philippa Greycroft, la hermana sencilla enviada como burla, aquello era más que suficiente. Era perfecto.